¿Por qué adherirse a la campaña de boicot, desinvención y sanciones a Israel? El Estado sionista se creó a través de la ejecución del Plan Dalet, campaña premeditada por paramilitares sionistas que consistía en la apropiación de territorios poblados por palestinos mediante una despiadada cadena de masacres incluso antes de la declaración del Estado de Israel. Para la creación de su Estado-nación, el movimiento sionista argumenta que libró una guerra trágica pero inevitable que condujo a la expulsión de una parte de la población indígena, pero fue todo lo contrario. Su principal meta era la limpieza étnica de toda Palestina, el territorio que el movimiento codiciaba para su nuevo estado. Solo el año 1948 las fuerzas de la Haganá acribillaron cerca de 15.000 palestinos, sin contar aquellos que murieron en combate tratando de defender sus aldeas. Más de 750.000 palestinos fueron desplazados y se convirtieron en refugiados de un día para otro. ¿Te imaginas que un día en Chile expulsaran a más de la mitad de la población? ¿Te imaginas que de pronto una potencia extranjera se apropiara desde Santiago hasta Punta Arenas? Y sería aún peor, pues se dividiría región por medio, segregadas por un muro. Podrías tener familia y amigos en otra región que dejarías de ver por años, o más simple aún, podrías perder el derecho de disfrutar del mar de tu propia tierra. La resolución de partición de Palestina de la ONU de 1947 otorgó el 56% del territorio para la construcción de un Estado judío, el 43% para un Estado árabe y el territorio de Jerusalén quedó bajo la administración internacional como corpus separatum. Desde ese entonces, los personeros de Israel comenzaron a violar los decretos internacionales. El 48, año de la proclamación de Israel, el Plan Dalet se activó en escalada, arrasando cientos de aldeas, generando terror en la población palestina, ocupando de facto el 78% del territorio palestino y violando la resolución de partición del territorio. La lógica de destrucción y colonialismo no se ha detenido desde ese momento, con sistemáticas masacres a la población nativa. Hoy, el pueblo palestino vive en verdaderos guetos, segregados por un muro de anexión declarado ilegal por el Consejo de Seguridad de la ONU, apropiándose de las zonas más fértiles, más de 700 kilómetros, separando barrios. Desde su creación, Israel lleva a cabo un colonialismo de asentamiento que no se basa en la mera apropiación de un territorio para explotar sus recursos y de paso a la población nativa. Tiene una proyección permanente y pretende eliminar o expulsar a la población nativa, eliminar a un pueblo en pos de otro, lógica que ha generado que alrededor de un tercio de la población palestina viva bajo una brutal ocupación militar en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y Gaza. Israel ha violado cientos de resoluciones de las Naciones Unidas, no ha suscrito a las convenciones internacionales contra la tortura ni proliferación nuclear, y menos ha respetado el derecho internacional consensuado en las convenciones de Ginebra. ¿Sabías que Israel no recibió ningún tipo de sanción por las más de 2.000 personas asesinadas en Gaza el 2014, siendo un cuarto de ellas niñas y niños? A pesar de todas las masacres perpetuadas desde 1948, mucha población nativa ha logrado mantenerse en sus tierras. Hoy, el 20% de la población son palestinos, que viven como ciudadanos de segunda clase en Israel, sometidos a un sistema de discriminación y más de 50 leyes racistas que la misma ONU define como apartheid. La mitad de los palestinos viven en calidad de refugiados, tanto fuera como dentro del territorio, y se les ha denegado el derecho a regresar a sus hogares, a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU declaró que era un derecho inalienable de los más de 7 millones de refugiados. Israel ha sido capaz de mantener su régimen de opresión solo gracias al apoyo de gobiernos y corporaciones internacionales. Cuando aquellos que detentan el poder se niegan a actuar para detener esta injusticia, necesitamos una respuesta global de los ciudadanos para luchar junto a los palestinos por la justicia, libertad e igualdad. El 2005, la sociedad civil palestina se unió en un llamado al boicot, desinvención y sanciones a Israel. Lucha concertada y no violenta para aislar a Israel como se hizo con el apartheid en Sudáfrica. Esta campaña llama al rechazo de las violaciones cometidas por Israel en derechos humanos, colonización, ocupación ilegal y el sistema apartheid que mantiene con impunidad en Palestina. Exigimos el cumplimiento de 3 derechos básicos: el retorno de refugiados, el fin de la ocupación de los territorios ocupados desde el 67, desmantelando el muro de segregación y los asentamientos ilegales, incluyendo Jerusalén como capital, y la igualdad de derechos para todos los palestinos que viven en Israel. Hay mucho por hacer. Rechazamos que el gobierno chileno mantenga contratos con empresas israelíes, las bombas lacrimógenas, armas,
armas y equipos de seguridad utilizados por los aparatos del Estado son importados desde Israel, los que han sido testeados en la cruenta colonización de Palestina. Los globos de vigilancia instalados en el sector oriente de Santiago también son israelíes. Varias universidades del país mantienen lazos institucionales con universidades israelíes que, mediante la contribución de conocimiento y tecnologías, aportan fondos al ejército israelí para perpetuar crímenes contra la población civil palestina. Es un deber moral y ético como ciudadanos chilenos hacer presión para romper los vínculos con el Estado criminal, que lleva más de 68 años impune. Comparte y difunde este video y estarás ayudando a miles de personas a salir de un régimen de apartheid y prevenir una nueva masacre contra la población civil palestina. Únete a la campaña de boicot, desinvenciones y sanciones para la libertad, justicia e igualdad del oprimido pueblo palestino.